Buenos días a todos. Al igual que Manuel, agradecerle su presencia. Mi nombre es José Luis Torres. Lo que vamos a presentar en el día de hoy es un poco siguiendo este proyecto que comentaba Manuel, lo que tiene que ver con la racionalización de los consumos de energía, en este caso enfocado a los equipos de climatización del edificio de la UTN Santa Fe. Yo escuchaba a Emanuel mientras hablaba y miraba un poco las caras de los chicos sobre todo, y quería en principio saber hasta dónde llega su conocimiento en cuanto a, cuando hablaba de potencia, hablaba de kilowatt, hablaba de redes eléctricas. Intuyo que eso es un poco nuevo para ustedes. Algunos estarán más metidos en el tema o se interesará y lo verá. Yo voy a tratar de que en la presentación no se pierdan. Por ahí es complicado bajar estos temas hacia lo que es la escuela secundaria. Yo lo que voy a tratar de hacer es tratar de incentivarlos, planteando un problema que se suscitó en la universidad, y que este trabajo, el que les voy a mostrar hoy, estuvo desarrollado, al igual que el que mostró Emanuel, por alumnos de la carrera de Ingeniería Eléctrica, es decir, alumnos de becarios del grupo de investigación. Nuestro grupo de investigación es el grupo CICE, es Control y Seguridad Eléctrica. Entonces lo que van a ver en la presentación de hoy tiene que ver con el control y el monitoreo. ¿Por qué se lanzan este tipo de concursos de energías renovables? Un poco, y ustedes creo que también lo saben, es tomar conciencia sobre el uso racional de la energía. Básicamente, hablando como para entender este tema, es decir, bueno, los consumos van aumentando a una velocidad mucho más elevada que la capacidad que tenemos nosotros hoy de generar. La capacidad de generar era lo que mostraba. Una de las fuentes de energía es, por ejemplo, la energía solar, energía hidráulica, etc. Es decir, los consumos aumentan, pero la generación no aumenta en ese mismo o con esa misma velocidad. Por lo tanto, tenemos ahí dos alternativas. Una de ellas es a través de las generaciones renovables, nuevas fuentes de generación limpia, y la otra es la disminuir los consumos energéticos. Disminuir ya sea a través de la racionalización, esa palabra que aparece ahí, no es más ni menos que cuando estoy consumiendo más de lo que debería consumir, empiezo a dejar de consumir. Eso se puede hacer de forma manual o se puede hacer de forma automática. De forma automática es mucho más sencillo. La otra manera es a través de la eficiencia energética. La eficiencia energética es un poquito más complicado porque ahí ya estamos hablando de que todos esos recursos energéticos los tenemos que utilizar de manera eficiente. ¿Qué significa de manera eficiente? No derrochar energía para realizar una tarea. Por ejemplo, cuando hablamos de lámparas y estamos hablando de eficiencia energética, de iluminar una sala, ¿sí?, que tengamos el confort lumínico, que veamos bien y que consumamos lo menos posible. Eso, el avance en la tecnología hizo que aparecieran las lámparas LED, y las lámparas LED consumen mucho menos e iluminan igual. Es decir, que esas lámparas son más eficientes. Yo me voy a abocar en este caso a una problemática que estuvo en el edificio de la Facultad Regional Santa Fe, la UTN. Voy a hacer una introducción donde voy a hablar un poco de la problemática en forma general, pero se los voy a resumir en una diapositiva. El gran problema, ¿cuál es? El gran problema, más allá de la parte ambiental y eficiencia energética, ¿por qué hoy en día aparecen, no este tipo de concursos, pero sí aparecen incentivos y etcétera? También tiene que ver con el aumento de las tarifas. ¿Sí? Ha llegado a muchos de sus hogares un aumento de la tarifa. En los grandes usuarios, como en el caso de la universidad, estamos hablando de tarifas que rondan los 180.000 pesos. ¿Sí? Ya vamos a explicar un poquito, los voy a mostrar. Básicamente, más allá de la parte de eficiencia y de la conciencia, siempre llega la parte económica donde uno ya empieza a tomar cartas en el asunto. Otra de las cosas que les voy a ir a mostrar, que les quiero mostrar y tratar que ustedes entiendan, es que este problema se puede resolver contratando una empresa o se puede resolver hoy en día
localmente ustedes mismos con sus propios desarrollos. ¿Por qué? Porque aparecen las nuevas tecnologías mucho más accesibles, mucho más fáciles. Los pueden hacer los desarrollos a través de internet, bajan un video de YouTube, cómo hacer tal cosa, y todo lo que dijo Emanuel, ahora lo cargamos a una página y ya quedó subido a la web. Pero hay otros videos donde directamente dice hay que comprar esto, y se programa así, y uno podría ahí tomar algunas de esas ideas y ustedes canalizarlos para hacer su proyecto. Básicamente es eso lo que hicimos en este proyecto. Si bien esto lo puede hacer una empresa, esto fue realizado por un becario con una tecnología que hoy ya está muy probada, que es con una plataforma Arduino. No sé si saben qué es una plataforma Arduino. Es una placa de desarrollo electrónica. No tienen que saber mucho de electrónica tampoco, porque van a YouTube y lo pueden hacer. Si bien tienen que tener algunos conocimientos, con la ayuda del profe seguramente con alguno de los profes que estén en la temática, les pueden dar una mano. Acá hay un poquito de lo que tiene que ver con las tendencias. Esto primero a nivel mundial, hablamos siempre de edificios. Fíjense que tenemos una tendencia hacia el 2050, donde enfocamos los sectores como grandes consumidores a los edificios, además del transporte y de la industria manufacturera. Los consumidores finales están divididos por sectores. Esto es a nivel mundial y también en nuestro país. Existen varios sectores, ahora les voy a mostrar un diagrama, y solamente estos tres son los que tienen hoy preponderancia en su crecimiento y a futuro, el 2050, como mayores consumidores de energía. Por lo tanto, eso significa que vamos a tener que atacar sobre esos sectores. Ustedes más o menos se pueden ahí imaginar transporte. Acá no solamente hablamos de energía eléctrica, hablamos de otros tipos de energía también. Tenemos la industria y tenemos lo que son los edificios. Fíjense que representa hasta el 40% en lo que es en Europa los consumos de los edificios dentro de ese consumo de usuario final, y que eso aporta aproximadamente un 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Un poco lo que mostraba en esa pantalla Emanuel cuando decía cuántos nos estamos ahorrando de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es lo que afecta hoy al ambiente y lo que estaría aportando a ese efecto invernadero. En la Argentina, ahí están los sectores que le comentaban. Aparece el agropecuario, comercial y público, residencial, industria y transporte. Los edificios podrían estar dentro de dos sectores, o están dentro de dos sectores. Se puede tomar el comercial y público y el residencial. Si vemos esos dos, aquí esto es un balance energético 2010, pero no ha variado un poco, es los últimos datos que se consiguen hoy en la Secretaría de Energía. Ustedes lo que pueden ver ahí es que tenemos al nivel residencial y comercial y público, llegamos hasta un 23 más 8, un 31% de ese consumo total por sectores. Es un número elevado. Y encima, si tomamos ese consumo dentro de lo que es el consumo de electricidad eléctrica de uno de los sectores, fíjense cuánto suma residencial más comercial y público, un 55%. Otro tipo de consumo o de energía es el gas, no está en esta filmina, pero también está en el 30 y pico %. Siempre hablando de los edificios. Imagínense los edificios como podría ser una universidad, como podría ser este edificio, como podría ser un complejo de departamentos, etc. En nuestro caso lo vamos a ver en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, es importante actuar en mejoras de eficiencia energética en todos los componentes que dan servicio a un edificio. ¿Cuáles son los servicios que aparecen en un edificio? Los servicios son aire acondicionado, calefacción, hay otros servicios como control de accesos, iluminación, bueno, ahí fíjense, ascensores, en el caso que lo haya, lo que tiene que ver con detección de humo, o alarmas contra incendios, seguridad por circuitos cerrados de televisión. Bueno, son todos los servicios que aparecen o que pueden estar presentes en un edificio. Nosotros tenemos que hacer que esos componentes provean el servicio del edificio de la forma más eficiente posible. Así como en lo referente a la fuente que se emplea para aportar eso energético. Bueno, ¿cuál es la fuente que se emplea?
Los edificios hoy están conectados a la red, lo vimos recién, la red eléctrica. Pero también podemos nosotros pensar en lo que vimos en la charla anterior como una fuente de energía a través de una energía renovable, como son los paneles solares. En el proyecto de la facultad no solamente está pensado, ya está ejecutado y está funcionando los paneles solares, sino que hay un proyecto también de energía eólica que está ya en vía de instalarse, ya está diseñado, ya está construido y está ya en vía de instalarse. Es otra fuente que va a aportar a abastecer a los consumos internos, en principio, del edificio. Y además en el edificio mismo como parte integrante del sistema. Y ahí nos referimos a, por ejemplo, la parte constructiva del edificio, las fachadas, el tipo de material que utilizamos, los vidrios, etc. Entonces eso es sobre lo que debemos atacar. Vimos la parte de energía renovable, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la eficiencia, en realidad con los servicios, ¿no? En este caso la eficiencia, sí, la racionalización de los consumos de esos servicios. Les comentaba que más allá de todo esto que les estoy mostrando y que ven, de la concientización, que está bueno que ustedes lo vean desde la escuela secundaria y que ya empiecen a incorporar estos conceptos de eficiencia energética, de cuidado del medio ambiente, de energías renovables o energías limpias, aparece también una realidad que es la realidad económica, sobre todo de las instituciones privadas y públicas, en cuanto a lo que tiene que ver con el costo de esa energía. Y en la Argentina, como ustedes saben, o habrán escuchado, ¿sí? Alguien que habrá protestado, mirá lo que me vino de luz, o habrán visto en televisión, que hubo un nuevo régimen tarifario. Ese nuevo régimen tarifario hizo que se ajusten los valores, el costo de la energía, y eso hizo que se empiecen a tomar medidas. Puso en una complicada situación en algunas instituciones, sobre todo aquellas que son sin fines de lucro o con poco aporte del Estado. Y entonces lo que se empezó a hacer es empezar a atacar esas instituciones, a paliar esos problemas. Esos problemas se paliaban, bueno, por ejemplo, disminuyendo los consumos, utilizando energía, equipos más eficientes, etc. Nosotros, en el caso de la UTN Santa Fe, se impulsó un proyecto que en principio es llegar a una eficiencia, a una gestión eficiente de la energía, pero la primera etapa es la de racionalización de los consumos. ¿Por qué empezamos con racionalización de los consumos? Porque nosotros tenemos contratada una potencia de la cual no nos debemos pasar. Yo después les voy a mostrar ahí un pedacito de la factura para que lo vean. No nos debemos pasar, nos pasamos de esa potencia y nos sale el doble. Tiene un valor de potencia, nosotros no nos podemos pasar de 295. Si no nos pasamos de 295, pagamos 90.000 pesos. Si nos pasamos de los 295, pasamos a pagar 160.000 pesos. Fíjense la diferencia que hay, y es solamente pensar en racionalización, es pensar, bueno, empecemos a desconectar consumos que no son prioritarios. Entre comillas, lo de prioritario. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo está dividida la facultad? La facultad está dividida en 7 sectores. Cada uno de los sectores representa o tiene su propia dinámica. Aparece el sector del estadio. Tenemos un sector de aulas. No sé si alguna vez fueron a la UTN Santa Fe. Bueno, los invito para aquellos que no fueron nunca, para que recorran las instalaciones y de paso para que vean algunas de las cosas que se están mostrando aquí. Por ejemplo, el caso de los paneles. Hoy no lo van a poder ver porque está complicado para llegar, pero pueden ir a ver, por ejemplo, el proyecto de energía eólica. Está el generador todavía que no se instaló. Bueno, los invito para los que estén interesados para que vayan a recorrer la facultad. Bueno, tiene varios sectores donde aparecen salas de oficina, aulas, está el estadio de la universidad, apoyo académico. Hay una torre administrativa donde se concentra una gran parte de lo que es la administración de la facultad regional, y ese fue nuestro primer foco de estudio y sobre el cual atacamos. Cada uno de esos sectores tiene un tablero de alimentación. Hay un tablero donde está la alimentación que viene de la EPE y después hay 7 tableros por cada uno de los sectores. Ahí aparece la factura. Es real, no le puse el número para...
nosotros estamos en un régimen tarifario que se llama tarifa 2B1. Eso es para baja tensión y una demanda menor a 300 kilowatts. ¿Sí? La capacidad de suministro contratada en horario pico y fuera de pico es 295. Ese horario pico y fuera de pico, ¿qué es? Horario pico se le llama aquellos intervalos dentro del día de horarios donde la gente consume mucho más. ¿Sí? Tenemos una curva de consumo donde la gente consume más. Ese sería el horario de pico, donde está el sistema energético a full, digamos. Y fuera de pico es donde tenemos los valles, donde tenemos menores valores de consumo. Imagínense eso durante la noche. Nosotros en este caso tenemos, tanto para pico como fuera de pico, tenemos contratado 295 kilowatts. Por lo tanto, nosotros no nos debemos pasar de estos dos valores. Aquí está la contratada y aquí está la que se registra. ¿Sí? En este caso no nos pasamos, 173 y 164,84. Obviamente que estos consumos varían a lo largo del año y en diferentes épocas estacionales. Además varía porque la facultad empieza a crecer. ¿Qué significa que empieza a crecer? Hay más aulas, al haber más aulas hay más equipos de iluminación, al haber más equipos de iluminación también aparecen equipos de climatización. Bueno, los consumos van aumentando. O sea, imagínense el trabajo cada vez más difícil bajarnos de ese valor. Puede ser que estemos dentro de ese valor o puede ser que no, porque también hay algo cierto, uno tiene que pensar no solamente en el consumo energético, sino también en el confort, que es algo que no vamos a tocar en esta presentación, pero que también la tenemos que tener en cuenta. En el confort me refiero en el confort de los habitantes de cada uno de los espacios. Bien, lo primero que se hizo, primera etapa, un relevamiento de los consumos por cada uno de los sectores. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es potencia por tipo de demanda. Estos relevamientos lo hicieron los chicos becarios del grupo y que están en los primeros años de la carrera. Vemos en estos diagramas cómo está repartido en los consumos. Fíjense, en rojo aparecen los aire acondicionados, equipos de climatización, que en este sector está tiene un 53,97 del consumo total. Esto es potencia instalada, ¿sí? Esto es relevar los equipos, la potencia, sumar y cuánto aporta cada uno. Por el otro lado tenemos el 11,4 de calefactores, tenemos un aporte de la iluminación de 11,88 y después tenemos ventiladores, dispenser, etc. Fíjense el dispenser, 1,29 del total, es muy poquito, pero bueno, se puede hacer algo también ahí con el calentamiento del agua. Ustedes saben que aparecen los calefones solares, eso también es importante y podríamos estar trabajando sobre ese 1,29%, que es la energía que utilizamos para enfriar o para calentar agua. Bien, después se hicieron el reglamento mucho más detallado, simplemente yo me quise enfocar sobre lo que son los equipos de climatización, pero se hicieron los estudios en diferentes rangos horarios, con diferentes encuestas en diferentes tipos de espacios. Se analizaron luminarias, ventiladores, equipos de informática, etc. Acá solamente, una cuestión de tiempo, vamos a ver solamente la parte de climatización. Los valores porcentuales no se escapan de los valores en generales estadísticos que hay de consumos en edificios. Alrededor de un 40%, entre un 40 y un 50% se los llevan los equipos de climatización, calefacción y aire acondicionado. Un 20% aproximadamente y promedio se los llevan los equipos de iluminación, entre un 20 y un 25%, y lo demás es los demás consumos, digamos, el resto de los consumos. Bueno, se hizo también ahí, esto es importante porque tiene que ver con la eficiencia, el etiquetado, ¿sí? Categoría A de etiquetado de eficiencia, mucho más eficiente, provee el mismo servicio con mucho menos consumo de energía. Y el G provee el mismo servicio con derroche de energía. Fíjense que nosotros estamos aquí sin etiqueta, un gran porcentaje, eso significa que estamos, bueno, no estaban, ahí en ese caso no estaban certificados, pero estaremos por acá abajo, seguramente.
Y después tenemos los que estaban etiquetados alrededor de un 15%. ¿Sí? Aquí están los de los que estaban etiquetados. Fíjense, en este sector tenemos uno clase E. Mire dónde está la clase E. Tenemos dos clase B. La mayoría, bueno, acá no está el porcentaje, la mayoría está en el rango de aquí para abajo. ¿Sí? Eso es otra política que se tiene que tomar, que es la de empezar a comprar equipos de aire acondicionado más eficientes. Es una política que tiene que llevar a cabo la gestión del edificio, ¿no? Entonces el objetivo fue identificar las cargas con mayor impacto en el consumo. Se notó, que sobre todo en la época de verano, que el 40%, esto es solamente el sector C, pero en toda la universidad, el 40% en época de verano se lo llevaban los equipos de climatización. ¡Pum! Ahí encontramos algo que era lógico, no descubrimos la pólvora, sabemos que los equipos de climatización son los que más consumen. También lo que es la iluminación. Hoy la iluminación, si bien podemos hacer un control, los grandes ahorros se producen a través de los cambios de luminaria, de fluorescente o incandescente a lámparas LED. Bien. Una vez que encontramos dónde podíamos empezar a atacar, empezamos a desarrollar una especie de plan como para ir paso a paso hasta llegar a los equipos de aire acondicionado. El primer paso fue, lo que ven ahí, es instalar medidores de energía, uno por cada sector, y un medidor de energía de toda la facultad. ¿Sí? Cada uno de estos medidores, los datos de estos medidores, potencia, corriente, tensión, bueno, magnitudes eléctricas, la podíamos nosotros chequear a través de nuestra red, a través de este equipito. Ese equipo de ahí lo que hace es juntar todos los datos y lo envía a una pantalla a la red. Y entonces ahí podíamos ver, en este caso era un software propietario de cada uno de estos equipos, podíamos ver los consumos, las tendencias, cómo se comportaba cada uno de los sectores, etc. En base a esos datos, nosotros fuimos un poquito más allá. Con los datos que recopilamos de esos, bueno, aquí hay una figura, este sería el medidor de toda la universidad, este sería por cada uno de los sectores y este es el equipo que concentra todos los datos. Eso que ver ahí es el puerto que se conecta a la red como el de cualquier PC. El próximo paso fue diseñar un software que ahora tome todos esos datos, pero que en un futuro, dentro de la red Ethernet, de la red de comunicaciones de toda la facultad, en un futuro se vayan incorporando todos los servicios que se puedan automatizar o que se puedan medir. Aquí podía entrar, que todavía no entró, el equipo de generación de energía solar. Esto es para toda la facultad. Esto es un sistema de supervisión y de control de los consumos en este caso, pero se puede incorporar otros sistemas como el circuito cerrado de televisión, alarmas contra incendios, etc. Todas se conectan a este tubito acá, que es el cable donde se concentra toda la información. Bien, entonces nosotros definimos ese software. Ese software se implementó una pantalla para el sistema de gestión de la energía, se almacenaron datos, etc. Y se podía o se puede ingresar a la red desde el exterior a través de, por ejemplo, una página web con diferentes medios. Entonces teníamos medición y teníamos el software. La pantalla, también lo hicieron los chicos becarios, es la que aparece aquí. En principio esta pantalla, lo único que vemos o lo que se puede ver, si bien hay más datos, lo que nos interesaba es ver la potencia por cada uno de los medidores en cada uno de los sectores, que a su vez tenía colores. Ahí estamos en verde, estamos tranquilos. Cuando se pone rojo, nos ponemos rojo nosotros y ahí empieza a actuar el sistema y empezamos en este caso, a racionalizar. Uso la palabra racionalizar, que no es más que cortar o desconectar consumos. ¿Sí? Es una estrategia que también se utiliza, la de desconectar consumos que no son prioritarios o que no considera prioritario quien hace la gestión de la energía. Bien, acá estamos tranquilos,
Pero hubo un día, hoy les había dicho 2.95, hubo un día que nos pasamos. Nos pasamos un día y nos cae la ley, digamos, nos cae lo que es el régimen tarifario, nos cae en este caso la multa o el paso de tarifa, y eso hace que se vaya prácticamente al doble lo que tenemos que pagar. Ya vamos a ver por qué pasó esto, por qué nos pasamos. Les voy a explicar, digamos, por qué esto va por etapas. Nosotros ahora estamos en una etapa donde recién comenzamos. Estamos hablando de un proyecto que comenzó el año pasado y que lo implementamos, lo que van a ver aquí, lo implementamos recién este año. Bien, esto es lo que tiene que ver con la gestión de la energía, es ver ahí, pero simplemente con una pantalla para ver cómo se va comportando. Tenemos la posibilidad de poder ver las tendencias, es decir, cómo van aumentando esos consumos a través del tiempo. Luego se incorporó dentro del mismo software un software de control. Ese software de control lo que va a hacer ahora es controlar los equipos de climatización. Elegimos controlar los equipos de climatización por lo que vimos anteriormente. Son los que mayor aporte tienen en el consumo de energía de la universidad. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, ya teníamos el software, se hizo una pequeña pantalla, después vamos a ingresar, yo de acá puedo entrar al software y podemos ver, si quieren podemos cortar, no, mentira. Ahora no hay aire acondicionado, pero les comento, hoy está un algoritmo, pero en un principio, hasta que se implementó ese algoritmo, en el celular tenía los consumos, iba mirando, éramos 2 o 3 personas, cortame sector 4, cortame, hasta que nosotros hicimos la programación y eso hizo automático y lo voy a mostrar un poco ahora. Esto era por no nos debemos pasar de esa potencia. ¿Sí? Ese es el problema o lo que cuando usted empieza en un proyecto de plantear el problema, ahí es donde tiene que enfocar. Mira, lo que necesito es consumir menos, o lo que necesito es aprovechar el sol, o lo que necesito es aprovechar este desperdicio a través de un biodigestor. Bueno, ese es plantear el problema y después ver cuál es la solución. Nosotros elegimos esta solución en principio, pero vamos a ir mejorando con el paso del proyecto, con el avance del proyecto. ¿Qué utilizamos? Como les comentaba hoy, cuando se hablaba de eficiencia energética, racionalización, o ver qué hacemos con los consumos, hola, llamamos a una empresa, necesito urgente que me automatice los aire acondicionados. Venía la empresa, hacía el proyecto, compra equipos que son solamente de ellos, funciona. Eso hoy cambió. ¿Por qué cambió? Porque aparecieron estas plaquitas que aparecen acá, que son las plaquitas Arduino, que es un desarrollo que les permite a ustedes, a cualquier persona, con muy pocos conocimientos, actuar sobre algún tipo de consumo o alguna salida o hacer alguna medición, etc. Entonces tratamos con estas placas. Esta placa sale 200 pesos, ¿sí? Tiene un procesador. No voy a hablar mucho de la parte técnica, quien está interesado me puede preguntar para no aburrirlo. Tiene un procesador, tiene entrada-salida analógica, tiene un puerto de comunicación para poder comunicarse con la red, etc. Es muy sencillo de usar, lo único que hay que saber un poco de programación, y si no saben programación, con alguien que los ayude, más alguna plantilla de algún programa, también lo pueden hacer, ¿sí? No lo vean como algo que es una tecnología que no la podemos acceder. Es muy sencillo, las placas se compran por Mercado Libre, los programas se bajan, cómo se implementa lo pueden ver en YouTube. Es decir, esas son las herramientas que hoy ustedes tienen disponibles para usar. Yo me considero joven, en mi época era libro y si tenía algún profesor que me diera una mano, con suerte. Hoy el rol de Internet y el rol hablo de YouTube, pero hablo de otras plataformas también, como puede ser Facebook. Hay mucha información disponible, hay que hacer un filtro ahí, pero hay mucha información disponible y sobre todo hablando de lo que son las nuevas tecnologías. Este es un concepto que está dentro de lo que se llama, y lo van a escuchar, Internet de las cosas, ¿sí? Este es un concepto de, tengo mi placa, hago mi desarrollo y si quiero lo monitoreo inclusive desde mi celular. Y es muy sencillo también. Bueno, lo que se hizo entonces es, en este primer paso se centralizó como a modo de prueba en un tablero que lo que hacía es controlar los equipos de aire acondicionado de la torre administrativa. Empezamos por la torre administrativa,
para no empezar por los alumnos. Eso fue una definición también política. Empezamos por los que trabajamos en la facultad, un poco para dar el ejemplo. Actuamos sobre no cortábamos el equipo completo, lo que hacíamos es cortar solamente los compresores para que haya circulación de aire. Tenemos el aire acondicionado de la torre, es un aire acondicionador central, distribuido a través de canalizaciones. No es muy eficiente, es más, no es eficiente, pero es lo que había en ese momento. Es lo que hay en este momento. Eso se está cambiando también. Estamos tratando de usar ahora una tecnología más nueva y de eliminar lo que es climatización centralizada, que es lo que se usa hoy a nivel mundial. Se usa centralizada a través de lo que es split o otro tipo de aire acondicionado mucho más eficiente, pero hoy los costos son bastante elevados. Entonces hoy lo que podemos hacer es directamente climatizar a través de split por cada uno de esos espacios. Bien, se hizo un tablero central donde se utilizaron 2 placas que manejaban todos estos, cada uno de estos que ven aquí son aire acondicionado. ¿Sí? Acá aparecen los relés porque no se maneja directamente de la salida de la placa, sino que pasan a través de relés que manejan la potencia, la corriente en este caso, de los compresores de los aire acondicionados. Después vamos a ver esas pantallitas porque ahí no se ve bien. Después cuando entre les voy a mostrar qué es cada uno de esos puntos que aparecen ahí. Bien, la estrategia de control es, primero, para realizar el control del tablero que comanda los equipos de climatización, se estableció una estrategia de respuesta a la demanda con relevo de cargas. Es decir, cuando aumentaba la demanda, aumentaban los consumos, se relevaban las cargas. Una manera elegante de decir, empezamos a desconectar cargas que no son prioritarias. En este caso, consideramos que las cargas que no eran prioritarias es los aire acondicionados de la torre. Se utilizó un registro medidor general denominado. El registro en realidad es una variable interna del medidor ese general que tenemos, que lo que hace nosotros, me voy a tener un ratito simplemente en la medición. ¿Cómo se hace la medición? Nosotros vimos ahí que decía no nos podemos pasar de 295. La medición que registra la EP no la registra segundo a segundo, sino lo que hace es toma una serie de datos durante 15 minutos y los promedia, ¿sí? Y saca un valor cada 15 minutos. A nosotros no nos sirve tener un valor cada 15 minutos porque nos pasamos y después empieza el algoritmo y ya nos pasamos. Necesitamos anticiparnos a ese paso de la potencia contratada. Entonces lo que tomamos es una variable interna que tiene ese registrador que se llama demanda de potencia activa total pronosticada. Lo que hace es ver la tendencia y pronosticar dentro de 15 minutos a dónde va a estar esa potencia. Entonces nos anticipa, si ve que va aumentando su consumo, nos anticipa para que empiece a actuar nuestro algoritmo de control o desconexión de carga. El relevo de carga fue implementado en el sector torre, como recién les comentaba, y aplicado en el horario de 15 a 19, en época de verano, que es donde nos pasamos de la potencia, ¿sí? Acá íbamos directamente al hueso, o sea, había muchas las mediciones, vimos en qué momento teníamos la máxima carga, vimos en qué época del año, entonces vamos directamente ahí y desconectamos. Era lo más sencillo y de lo inmediato, ¿sí? Eso después se puede hacer mucho más eficiente. Bien, se estableció algún algoritmo de histéresis para que eso no esté prendiendo y apagando los equipos de aire acondicionado, con un umbral de desconexión de salida y uno de conexión de bajada de esa potencia. Y se configuró un tiempo mínimo de 20 segundos, para los cuales los máximos debían superarse para aplicar relevo de carga. Es simplemente para que no esté conectando o desconectando los aires acondicionados. Vamos a ver 2 casos. Uno donde estuvo todo ok y el segundo caso donde nos pasamos. Ya podemos ver algunas limitaciones. La limitación principal es, tenemos una universidad que consume más de 300 kilowatts y vamos a manejar solamente el aire acondicionado de una torre. Por lo tanto, no tenemos mucho margen, ¿sí?, para nosotros bajar de esos 300. Porque en esos 300 no aparecen solamente el aire acondicionado, aparecen todos los consumos. Y además depende, repito, de la dinámica de la universidad. Para el caso que nos pasamos van a ver que hubo una dinámica muy puntual, muy específica de por qué nos pasamos. Más allá de las limitaciones que tenemos de no poder manejar mucha potencia para cortar, hubo algunas condiciones extras que hicieron que nos pasemos.
Bueno, lo que vemos en esta imagen, aquí vemos la demanda pronosticada y la demanda que se va midiendo, ¿sí? Y aquí tenemos la demanda de la torre. En lo que es la zona A no tenemos problema y son los horarios donde comúnmente no nos pasamos, y de hecho no nos pasamos. Aquí está, este es el umbral, ¿eh? Ahí están los 300. Ustedes fíjense, la que importa para la EP es la negra, ¿sí? Esa es la que importa. La otra es la pronosticada, la que va pronosticando punto a punto. Por eso ven que va subiendo, bajando, porque es la que pronostica, después bajan los consumos, entonces pronostica menos y así. Lo que podemos ver, como solamente manejábamos la torre, es que empezamos a partir de los 270, empezamos, fíjense, a actuar con la desconexión de carga. En la zona B se ve eso, y en la zona C, primero se ven las cargas no prioritarias, fíjense que se desconecta, no sé si se alcanza a ver, baja, pero después piensa subir, y entonces ahí actúa la desconexión de las otras cargas, las que son, o sea, una más prioritaria y una menos prioritaria, se va cortando. Primero se cortan la del sector de la torre y después otros aire acondicionados de un sector que se llama de posgrado, y algunas aulas que aparecen ahí. Siempre equipos de climatización. Entonces, en este segundo paso se cortan las otras cargas y luego este régimen ya es natural, ya empiezan a disminuir los consumos. Fíjense que si bien disminuye acá no. ¿Por qué no disminuye? Porque ahí están otros aire acondicionados de otros sectores y otros consumos. En este caso nos podríamos haber pasado, no nos pasamos porque actuó el sistema y se desconectó. En el caso 2, aquí tiramos el ancla para bajar como sea, fíjense, se bajó, se desconectó todo, pero sin embargo nos pasamos. Primero, la limitación estaba en que solamente manejábamos equipo de la torre. Y en segundo lugar, porque justo ese día se tomaban exámenes, se había anulado, se había pasado una fecha de examen, no me acuerdo, creo que fue un martes, no recuerdo bien el día, supongo que fue un martes. El del lunes no se había tomado porque por X razón, entonces todos los que rendían el lunes lo pasaron al martes. Entonces la facultad estaba a full. Estaban rindiendo todo, estaba la parte administrativa, es decir, estaba en el caso más desfavorable. En ese caso, nos pasamos de los 300, ahí vieron el 312 que apareció ahí, fue ese día y fue el único día que nos pasamos, que fue ese caso particular, porque las condiciones estaban dadas para que nos pasemos, digamos. Si la facultad está a pleno, es muy difícil. ¿Sí? Esos valores de 300 son promedio, digamos, ¿no? Si están todos los recursos a full en un horario determinado, es indefectible eso que nos vamos a pasar. Como conclusiones en forma general, la implementación del sistema de gestión del edificio a través del software SCADA, el software de supervisión, permite centralizar la toma de mediciones y el control de los distintos equipos, lo que facilita el procesamiento de los datos y posibilita el planteo de estrategias en la gestión de los servicios del edificio. Entiendan, los servicios son iluminación, climatización y todo aquello que le brinda un servicio al edificio. Hay un impacto significativo en la aplicación del control con respuesta a la demanda, con la salvedad que le hacía recién de esta limitación de no poder manejar todos los consumos de la universidad. Esto de no poder manejar también tiene que ver un tema de costos. Si bien lo que es la electrónica, la implementación es muy barato, eso va en un tablero, el tablero no es barato, esos relés que aparecen ahí tampoco son muy baratos. Estamos hablando de que ese tablero para manejar 16 equipos de climatización estuvo alrededor de los 30.000, 35.000 pesos. No es mucho, pero eso hay que hacerlo con recursos de la facultad o con algún recurso externo. Como trabajo futuro, hay mucho, pero uno de esos es empezar ahora a hacer realmente un control distribuido, es decir, que cada espacio esté controlado autónomamente y considerando no solamente el consumo de energía, sino la eficiencia energética, incorporando nuevos sensores de temperatura, sensores de presencia, sensores para medir los consumos de corriente por cada espacio o equipo, etcétera. Eso es sobre lo que se está trabajando ahora. Pasamos a una placa con un poquito más de memoria y con una conexión Wi-Fi.
ahí la conexión era cableada a la red. Ahora estamos trabajando con conexión Wi-Fi con otro tipo de placa. Hay mucha más información para el que esté interesado, para el que quiere utilizar este tipo de plataforma, inclusive para hacer algún desarrollo. La universidad tiene gente que les puede dar una mano, ¿sí? A los profes o a los chicos. Mi idea era mostrar un poco lo que era el planteo del problema y cómo fue derivándose con las diferentes tecnologías. Lo de Manuel también suma a los consumos, si bien él comentaba que es alrededor del 6%, tenemos la posibilidad de seguir expandiéndonos con más capacidad de los paneles, con más paneles, digamos, instalados. Además, lo que tiene que ver con la eficiencia energética es todo un proceso, ¿sí? La automatización lo que ayuda es a acelerar los pasos, porque si empezamos solamente con la concientización, eso lleva mucho tiempo. De hecho, la facultad lo ha hecho por años y nunca funcionó. La concientización tiene que ser apague la luz cuando no esté en el recinto. Bueno, ese tipo de cosas lleva un tiempo, es la cultura que llevamos. La automatización lo que hace es disminuir esos pasos. Bueno, se fue, no la apagó, bueno, tengo un sensor de presencia que se dio cuenta que se fue y me apaga la luz, ¿sí? Bueno, gracias por su atención. Para preguntas ahora se incorpora Emanuel, así nos hacen preguntas a los dos y desde ya si tienen alguna inquietud que va más allá de esta charla, que quieren saber o tienen más información, yo estoy disponible y mi grupo de trabajo también. Así que muchas gracias. Sí, yo lo que quería saber era en el caso de los paneles solares, acá en Santa Fe, por el tema del clima, cómo cambia tanto. ¿Qué protección tienen para el tema de lluvias fuertes, granizo o ese tipo de cosas? O sea, ¿cómo están dispuestos o qué tienen planificado para que no se dañen y tengan un rendimiento o que duren más tiempo? Sí, dos cosas básicamente. Primero, que el panel tiene una capa, un vidrio templado por afuera de 4 milímetros, 3 milímetros, dependiendo del fabricante, que hace que el panel esté preparado para soportar impactos de granizo y demás. Eso por un lado. Y por otro lado hay una característica de que acá en Santa Fe, en general las tormentas fuertes son siempre del sector sur, con lo cual los paneles, por una cuestión de necesidad, siempre se orientan hacia el sector norte, con lo cual en ese caso es mucho más difícil que las piedras o el granizo impacte de lleno directamente sobre el panel. O sea, y más con la inclinación que tienen los paneles, ¿no? Siguiendo con el tema de los paneles. Ustedes hicieron análisis de costos, ganancias, amortización. ¿Cuánto tiempo puede llevar la amortización del producto y a partir de cuándo empezarían a ocurrir las ganancias? Sí, justamente hicimos un trabajo hace poco en donde evaluábamos esa viabilidad o ese tipo de viabilidad exclusivamente para Santa Fe. Y bueno, obviamente eso, como mencioné, tiene mucho que ver con las medidas de incentivo que haya por parte de la provincia. Al principio, cuando se comenzó con la regulación de la EPE, sin que haya ningún incentivo de la provincia, lo que le retribuían al cliente por la energía que generaba era un valor de energía que era muy bajo. ¿Sí? Era el costo de la energía que le sale a la empresa provincial de energía comprar a Camesa, que es la distribuidora de energía eléctrica en el país. Con lo cual el usuario, eso traduciéndolo a costos de hoy, el usuario compra energía de la red eléctrica a 1,90 por cada kilowatt-hora y la EPE le retribuía lo que él generaba a 0,65 centavos aproximadamente la energía que generaba. Bajo ese esquema de medición y teniendo ese esquema de facturación y teniendo en cuenta los costos de estos sistemas, la amortización era mucho más larga que la vida útil, ¿no? La vida útil de estos sistemas en general son 25 o 30 años, y esto se amortizaba en un tiempo mucho mayor. Por eso salió después la resolución o el programa de prosumidores, en donde la provincia te paga a vos como cliente 5,50 pesos por cada kilowatt-hora que vos te autogenerás. Entonces, si vos estás comprando la energía a 1,9 y te dan 5,50 por cada kilowatt que generas, es mucho más rentable, ¿no? Entonces, bajo ese esquema y teniendo en cuenta los costos de estos sistemas, con el programa de prosumidores, hoy por hoy,
Un sistema de estos se paga en aproximadamente 8 años, lográs cubrir el costo de inversión. Pero eso, o sea, en todos los países donde esto se implementa con más fuerza, es fundamental ese tipo de incentivos. Acá en este trabajo habíamos hecho un estudio de los costos de instalación y en general para usuarios residenciales o comerciales, de todo lo que vos abonás para comprar tu sistema fotovoltaico, aproximadamente el 45% es en paneles, entre el 17 y el 18 es estructura soporte, entre el 12 y el 22 es inversor, cableado y protección es de 5 o 6% y el costo de instalación 19-14%. Más o menos, para instalar un sistema de paneles solares en un domicilio, ¿qué costos tendría hoy? Hoy por hoy eso va a depender mucho del tipo o la calidad de los equipos que vos pongas, ¿no es cierto? Nosotros hicimos un relevamiento en Santa Fe y en Argentina en general, consultando a distintos proveedores, consultando distintas marcas de inversores, distintas marcas de paneles. Hicimos una configuración típica para una estructura de soporte y consideramos un cableado estándar. Y eso nos dio un costo aproximado para sistemas de menores a 3 kilowatts de $4,72 por cada watt pico que vos instalás. Y para sistemas comerciales un poquito menos, ¿no? Pero traduciéndolo hoy a pesos, si vos como usuario residencial bajo el programa Prosumidores querés instalar un sistema fotovoltaico, tiene que ser de hasta 1,5 kilowatts y eso te sale a vos como usuario hoy aproximadamente 100.000 pesos. ¿Sí? Por eso uno de los problemas de esto es el costo inicial del sistema. Vos hablaste de distintos tipos de paneles. ¿Hay alguna posibilidad de que exista algunos paneles en donde vos puedas usar la luz condensada de alguna forma o lo que sea? Sí, en general son aprovechamientos que están más orientados a la parte de aprovechamientos térmicos. Cada vez que vos querés calentar agua y evaporar agua, por ejemplo, y generar energía con eso, se usa más la concentración. A nivel fotovoltaico no se usa mucho la concentración solar. Hay algunos paneles que tienen celdas con un sistema de espejo que concentra la luz sobre esas celdas, con lo cual tienen mucho más requerimiento de seguidores solares, ¿no? Es un panel que tiene que estar siguiendo constantemente al sol. Pero no para la producción de energía solar. Sí. A partir del sol. Sí, tal cual. Lo que pasa es que a nivel comercial o vos como usuario, hoy por hoy eso es muy caro, no es rentable. Lo típico es esto, es paneles con tecnología policristalina o monocristalina. Pregunto yo, ¿hay paneles de producción nacional o todavía no? Hasta donde yo sé, el panel se compone de la celda de silicio ensamblada sobre una placa donde van todas montadas, ¿no? La producción de la celda hoy por hoy no se hace en Argentina, se hace afuera y en algunos casos se está empezando a importar las celdas y se ensamblan los paneles, eso sí, pero fabricar la celda de silicio hoy por hoy no, hasta donde yo sé. Bueno, muchas gracias a ambos por las presentaciones muy buenas y también felicitaciones a la Universidad Tecnológica Regional Santa Fe por la iniciativa, que realmente todos tendríamos que imitar más los que estamos en instituciones públicas. Una pregunta desde la ignorancia de la legislación. Acá los costos de energía, la barrera son los 300 kilowatts, ¿no es cierto? Uno pasa a ser gran consumidor. El costo, el kilowatt hora, ¿es una tarifa plana si uno está por debajo y otra tarifa por si está arriba? O, se ha pensado, en Europa tengo entendido que el costo varía con la banda horaria. Entonces, uno consume en una banda en un horario pico, por ejemplo un residencial, y paga más caro. Consume a la noche y paga más barato. Por eso la gente tiene dispositivos inteligentes y programa el lavarropas, el secarropa en Europa a la noche, cuando el costo es más barato. Desconozco exactamente cómo es acá, salvo el saber popular, y la pregunta concreta es, ¿cómo es concretamente y si hay alguna previsión de ir, a un régimen como tienen los europeos?
Lo que tiene que ver con el sistema tarifario tiene hoy una tarifa donde hay unos costos fijos, ¿sí? Y hay unos costos que son variables. En realidad es una función, digamos. No está implementado todavía aquí lo de tener diferentes costos para diferentes situaciones de los consumos, inclusive, que es un poco lo que vos planteás al final. Para eso nosotros necesitamos lo que mostró Emanuel, lo de las redes inteligentes. La posibilidad que te da la red inteligente es la de ir cambiando ese sistema tarifario, inclusive avisarles, miren, en este momento no está consumiendo nadie. Si consumís, te sale la mitad. Pero eso no es una decisión que la va a tomar el usuario, la toma un equipo directamente del usuario, que lo que hace es, en base a una lógica que tiene el equipo, empezar a conectar. Por ejemplo, lavar la ropa, por ejemplo, que es lo más común que se utiliza. Eso se está pensando futuro. Hay algunos lugares donde, inclusive en Santa Fe se están instalados lo que son los medidores inteligentes. Los medidores inteligentes son los que de alguna manera van a no solamente enviar información a ese control central que mostraba él en la red inteligente, sino además va a tomar algunas decisiones, ¿sí? Se está pensando siempre, pero esto no es solamente pensarlo, esto es invertir en tecnología. ¿Sí? Para eso las universidades, técnicos, profesionales se tienen que preparar y conocer este tipo de tecnologías. Se está pensando, pero hoy los costos no dan para este tipo de inyección en la red. Tenemos un medidor bidireccional, que quizás vos podés dar un poquito más de detalle sobre ese medidor. Y creo que tiene la posibilidad, tiene de conexión, pero también de diferentes regímenes tarifarios y ir cambiando esos regímenes, porque son electrónicos. Sí, obviamente va a depender de la calidad del medidor con la que trabaje la empresa distribuidora. Hoy por hoy los medidores que están instalando son electrónicos bidireccionales y la verdad, sinceramente, no sé si tienen la posibilidad de facturar energía con distintas bandas horarias a distintos precios. Yo supongo que sí, tienen la posibilidad. Igual lo que decía usted de las bandas horarias y demás, eso sí se aplica mucho, pero a nivel industrial, a nivel comercial y a nivel residencial sobre todo. Hoy por hoy la facturación es plana, varía solamente en cantidad de energía que vos consumís, los primeros 60 kilovatios a un precio, los segundos, pero no en bandas horarias, ¿no? Y uno de los desafíos de los smart meters o de la medición inteligente tiene que ver con eso, con bajar ese esquema de facturación por banda horaria a usuarios residenciales de menor potencia. A nivel industrial, no en Argentina, bueno, Argentina se lo hace un poco artesanalmente, pero en Europa se lo hace y en Estados Unidos bien, se programa la producción de manera de aprovechar, hacer aquellas actividades productivas que son más consumidoras de energía, por ejemplo el sector metalúrgico, ¿no? Con hornos altamente demandantes de energía, en los valles, digamos, en los momentos de menor costo. Entonces, la mirada al problema energético, obviamente, está, pero también está mirado proactivamente, es decir, vamos a planificar. Ustedes están trabajando reactivamente, o sea, si hay mucho consumo, bajo, corto, y entonces creo que también como instituciones tenemos que empezar no solo a actuar en el sentido que ustedes están actuando, que seguramente es el camino, sino también en organizarnos de manera de no tener concentraciones de actividades que nos llevan a esos picos de consumo de energía. A nivel industrial, las empresas en Estados Unidos, Europa lo hacen formalmente, acá lo hacen un poco más artesanalmente la gente, pero lo hace, pero desde las instituciones no. Inclusive, por ejemplo, en universidades en Europa, uno ve la planta piloto y comparamos con la planta piloto que tenemos en nuestro instituto, y claro, los equipos son todos chiquititos así, la planta piloto entra en un espacio que es como esta habitación. ¿Y por qué? Y bueno, porque cuando planifican un trabajo práctico, no solo planifican los insumos, sino también planifican el costo de la energía. O sea, se miniaturizan los equipos para
Hay en la tecnológica que están un poco a la vanguardia, están también en la parte proactiva de planificar las actividades de manera que se ensamblen de manera de tener un consumo más, digamos, tendiendo, no tan con picos, sino más plano. Sí, las primeras reuniones que tuvimos cuando nos llegó la factura fue empezar a gestionar la energía. La gestión de la energía se puede hacer a través de un sistema de gestión. Hay un sistema de gestión que está normalizada, que es la ISO 50001, que nos da las herramientas de gestión en una institución o en una empresa para poder gestionar los recursos energéticos. Entonces, ya la conocíamos a esa herramienta y empezamos a ver cada uno de los factores de esa herramienta. La alarma estaba, el fuego prendido en la tarifa, pero paralelamente se empezaron a definir algunas políticas. Por ejemplo, una de las políticas era la de la compra de equipos. Ya no comprar cualquier tipo de luminaria, sino comprar lámparas LED. Otra fue la de los equipos de climatización. Si bien hay una tendencia a la proliferación de los equipos de climatización, sobre todo porque vivimos en una zona que si no tenemos aire acondicionado en algunos lugares nos morimos o no se puede trabajar, se empezó a ver el tema del revestimiento de cada, por ejemplo, se ha hecho una nueva ala con un revestimiento que lo hizo un grupo de estudio un centro en este caso de materiales de lo que es la ingeniería civil, paneles que son propicios para aislarlo térmicamente del exterior. Se trató de modificar los horarios de cursado. Cuando digo se trató, bueno, hay gente de Secretaría Académica, porque eso es muy complicado. No solamente ahí está el tema de los alumnos, sino también el tema de los profes. Había una alta concentración de clases. Bueno, la Universidad Tecnológica tiene una historia. La historia de la Universidad Tecnológica nos dice que estaba hecha para gente que trabajaba. Por lo tanto, cuando ustedes ven los horarios, no sé, en el caso de Electria teníamos a las 7 de la tarde y nos íbamos a las 12 de la noche. Porque estaba para el que trabajaba, esa era la concepción. Después fue cambiando. Yo hago una encuesta hoy con mis alumnos, cuarto año, ¿cuántos son los que trabajan? De 20 tengo uno que trabaja pero part-time. Entonces eso ya es una barrera menos, o sea, se puede modificar esos horarios. Después está el caso de los profesores. Los profesores, si bien eso también se va modificando, la historia nos dice que los profesores que daban clases eran profesores que tenían experiencia en la industria. ¿Cómo puede tener experiencia en la industria si no trabaja en la industria? O sea que trabajaban a la mañana en la industria y a la tarde daban clase y contaban su experiencia. Si bien eso se está modificando, es también una barrera. Estoy hablando solamente, para tener una idea, solamente de dar clases. Se modificaron los horarios de la gente administrativa, ¿sí? De manera tal de repartir esos consumos, pero bueno, se va haciendo lo que más o menos podemos hacer. Es muy complicado porque lo que te comentaba recién es un problema, pero sí, se está pensando. Creo que todos lo deberíamos pensar y se piensa, creo que ya es lógico decir, bueno, repartamos lo que es el consumo durante todo el día. Si bien tenemos un horario donde sí o sí va a estar el pico porque es donde se ve la mayor concentración de alumnos, queremos disminuir ese pico, de aplanar ese pico. Pero sí, esas son las cosas que se están haciendo hoy. Te cuento lo que queremos hacer y las dificultades con las que encontramos, ¿no? No sé si quedó respondida. Diferente en una empresa que dice el jefe, ustedes se vienen de tal a tal, vos venís de tal, y chao, tenía que venir en ese horario. En es un poquito más flexible y hay que ser más flexible. Gracias, Lautaro. En relación con la pregunta anterior de la profesora, quiero agregar a la propuesta de la doctora Henning, y considerando que estamos en un centro de excelencia que promueve la innovación tecnológica, usted había preguntado en relación a la posibilidad de hacer concentradores solares. Hay una tecnología nueva que se está implementando recién en Japón. Les sugiero que tomen nota de una palabra clave que la pueden googlear muy fácilmente, y que consiste en la captación de energía de la luz solar y poder transportarla a través de fibra óptica, por ejemplo, o de algún sistema que permita
que llegue a concentradamente, además de los espejos que promovía la doctora Henning, la tecnología se llama Lumiducto. Si la googlean van a ver que tienen la posibilidad, y es una magnífica oportunidad para quienes estén pensando en desarrollar algún artefacto en el marco de Concursol, que es la esencia de esta convocatoria. Lamento que no le podamos mostrar algunos artefactos que se presentaron en convocatorias anteriores para que tengan una idea relativa, pero la palabra Lumiducto les puede dar una referencia sobre cómo traer a fibra óptica. Fibra óptica encontramos hoy en cualquier lado, se está vendiendo en los negocios chinos como juguete, y también tenemos disponible de algunas empresas que nos han ofrecido si queremos aprovechar los recortes que les quedan de las instalaciones que están haciendo. Es una oportunidad de tener algo para generar una innovación tecnológica desde un proyecto sencillo, ¿no? Con respecto a los inversores y a lo que estuvieron haciendo en la UTN, ¿están instalados los inversores? No, ¿sí? El inversor es parte del sistema y ya está inyectando. La curvita demostró lo que está generando eso. Pero vos decías que más o menos produce el 6% de una área. ¿En algún momento excede y pueden inyectar? El consumo, lo que yo hablé hoy del 6% es el 6% de la energía eléctrica anual es a través del sistema fotovoltaico, en este caso para el sector de ingeniería eléctrica. Como él mostró, la parte de consumos de UTN en cuanto a potencia llegan a picos de 300 kilovatios. Y este sistema es de 2,5 kilovatios, o sea que en cuanto a potencia no llega al 1% de la potencia pico, ¿sí? Pero es una cuestión de evaluación de qué ves, si ves potencia o ves energía. El porcentaje que digo yo es en función de energía anual. En el tema inversores, como la gráfica que mostró Emanuel en los porcentajes de los costos, es un valor bastante considerable. En este momento la facultad está trabajando en el diseño de un inversor. El inversor está para una turbina eólica, pero se está trabajando en ese tema. Digamos, acá lo que hay que tratar de hacer es el famoso sustitución de importaciones, tratar de hacer algo de desarrollo, de la investigación volcada al desarrollo para este tipo de sistemas. Es muy, muy importante porque los costos salen de ahí. Él comentaba de los paneles que antes venían completos, salían un precio, ahora ensamblados salen otro. Entonces todo eso fue ayudando, más los incentivos que vienen del Estado, fue ayudando a que esto tenga impulso, porque sin ese tipo de impulso realmente es muy complicado. En el tema de paneles solares, esa barrera económica, hoy, si bien tenemos esta posibilidad de prosumidores, es una barrera muy complicada si no se tienen los incentivos. 100.000 pesos. ¿Qué decidís? ¿100.000 pesos gastarlo en un panel solar que lo va a tener los retornos a 8 años? ¿O va a hacer otra cosa en tu casa? Eso es... Depende de la casa y del lugar. Hoy habías comentado vos que a través de un incentivo de la provincia, digamos, se había aumentado el monto, digamos, que me retribuyen a mí por lo que yo inyecto a la red, ¿sí? Así como uno tiene en la tarifa, digamos, uno ve los segmentos de consumo y, por ejemplo, el primer segmento, que creo que llega hasta los 120 kilovatios, tiene un subsidio mayor que los siguientes segmentos, ¿puede ser? Bueno, lo que a mí me paga el Estado, digamos, o me reconoce por lo que yo inyecto, eso es plano, digamos, no tiene no tiene esos segmentos. O sea que ahí, digamos, mejora todavía las condiciones económicas para el usuario, digamos. En principio sí, eso va a depender mucho del esquema comercial por el cual la provincia te incentiva a vos. Hay distintos esquemas. Este esquema que es prosumidores, a vos te dan 5,50 de forma fija durante 8 años por cada kilowatt-hora que vos te generás de renovable, independientemente de si lo inyectás a la red o no, o te lo autoconsumís vos. Pero sí, obviamente el tema, hay otros esquemas, por ejemplo, como los FIT que había mostrado hoy o las cosas, que ponen un precio a lo que vos te generás, por ejemplo 5,50, y ponen otro precio, por ejemplo, a lo que vos inyectás, quizá más caro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si lo que vos inyectás a la red es más caro,
de cierta forma están incentivando también a que vos como usuario consumás menos para que inyectes más. Entonces ahí quizás te cuidás más un poco en lo que es tu eficiencia energética en el consumo. Pero respondiendo a la pregunta, este caso particular que es prosumidores, quizás ya lo hablaron alguien especialista de la provincia, pero es 5,50 de forma fija durante 8 años. Hay distintos puntos de vista en ese sentido, ¿no? Porque como son fijos, si a vos como usuario residencial de acá a 8 años te va aumentando la tarifa de luz, el margen de ganancia tuyo va decreciendo, se va achicando, ¿sí? Con lo cual todo eso hace a la política y al país y al lugar donde se implementa. Bueno, no es para coartar la posibilidad de hacer más preguntas, pero les aprovecho para invitarles hoy a las 2 de la tarde. Vamos a hacer otra charla en el edificio de calle Güemes. Va a haber que caminar un poquito, pero bueno, muy interesante también sobre el aprovechamiento de la luz solar en la descontaminación de aguas. Es una charla que va a dar un investigador de INTEC que se llama Leandro Conte. Bueno, a quienes puedan ir, por supuesto que los esperamos.